Hola, en este vídeo vamos a ver las formaciones tácticas como apoyo al CTO del A10. Pero antes vamos a repasar algunas cosas del CBO. Vamos a ver el rejoin, lo vamos a hacer recto y nivelado, donde tenemos que igualar la altitud del líder, mantenernos fuera de las 6, ajustar la velocidad de acercamiento de forma proporcional a la distancia y estabilizar finalmente en formación en ruta con una velocidad de acercamiento 0. ¿Vale? Vamos a verlo ahora en cabina. Aquí estamos a 0,8 millas. El líder mantiene 200 nudos de indicada y nosotros 250. Por distancia podríamos llevar una velocidad de acercamiento superior a estos 50 nudos, pero estamos limitados por las prestaciones del A10. Conforme nos vayamos aproximando, iremos decelerando de tal manera que la velocidad de acercamiento se vaya reduciendo de forma proporcional a la separación con el líder. Cualquier pequeña desviación que tengamos en altitud con el líder, pues la intentaremos corregir para que la altitud, la altura respecto a él, no sea un factor determinante a la hora de pues tener que descender en último momento y por ello ganar velocidad o tener que ascender y quedarnos más retrasados. Haremos esta aproximación fuera de la línea de las 6, de tal manera que al final conseguiremos una posición en escalón que nos dejará en la formación en ruta. Terminando ya el rejoin, podremos tener un diferencial, una velocidad de acercamiento de unos 15 nudos, que serán fáciles de corregir, de perder, y que podremos ajustar para al final tener la posición correcta, que estaría aquí. Estaríamos en la formación en ruta, más o menos en un ángulo de 60 grados con el avión referencia, y ya buscando en esta diagonal los ajustes precisos para mantener la formación de forma adecuada. La otra posibilidad es hacer el rejoin en viraje, que es más rápido. Vamos a mantener un acercamiento directo en persecución pura hasta la milla o 0,8 millas. Alcanzada esa distancia, nos meteremos por dentro del viraje en persecución adelantada y con el líder sobre la visera de la consola central. La velocidad de acercamiento será de más 10 o más 15 nudos. Vamos a mantener esa referencia del líder de forma fija, iremos reduciendo la distancia. Al mismo tiempo, disminuiremos la velocidad para igualar más o menos al líder, ya que estaremos recortando distancia porque nuestro trayecto por el interior del viraje será menor. A una distancia de 1500 pies podremos distinguir en las diferentes partes del avión del líder, derivas, motores, etc. Ahí cerraremos el viraje posicionando la referencia por detrás del montante de cabina. En esta posición de escalón ajustaremos gases y trayectoria para finalizar el rejoin en formación en ruta. Vamos a verlo en cabina. Empezamos en acercamiento directo, persecución pura. Vamos siguiendo a nuestra referencia en el viraje y cuando la distancia disminuya, poco a poco nos vamos a ir pasando hacia el interior del viraje y cambiar hacia una persecución adelantada. ¿Vale? Apuntaremos con el vector velocidad por delante de la trayectoria del avión referencia y dejándolo esta referencia sobre la visera de la consola central. Aquí ya ajustaremos nuestra velocidad para que sea un poquito más alta que el avión referencia, no mucho, porque estamos disminuyendo la distancia porque nuestra trayectoria es menor. Y ya una vez distingamos el avión, las partes, pues volvemos a cerrar más el viraje y dejamos que la referencia se quede ya hacia la formación de ruta, ¿vale? Por detrás del montante, y ya vamos trabajando en esta diagonal para conseguir la separación adecuada de la formación en ruta.
Puede darse el caso que la velocidad de acercamiento sea excesiva o el ángulo entre las trayectorias sea muy convergente, con lo cual se produciría un acercamiento muy rápido y habría un peligro de colisión en el rejoin. En estos casos no podemos corregir intentando cerrar bruscamente el viraje porque perderíamos visual con nuestro líder, y entonces lo mejor es dejarnos overshootar por la trayectoria de nuestro avión referencia, como hacíamos en el cross under, pues siempre por detrás y por debajo. En el lado exterior ya podemos cerrar el viraje corrigiendo la trayectoria y la velocidad de acercamiento. Con la posición estabilizada, volvemos al interior del viraje con un cruce por debajo. Y desde aquí, realizando pequeños ajustes en la trayectoria y la velocidad, finalizar la reunión en formación en ruta. La formación en ruta la vamos a mantener desde el rejoin hasta el fencing. Y las maniobras, los virajes en esta formación, los haremos siempre que sea un viraje hacia el punto solo descenderá lo necesario para mantener visual. Y los virajes desde el punto son a nivel, es decir, hacia la panza del líder. Vamos a verlos en cabina. En formación en ruta, el viraje hacia el punto tiene tendencia a quedar muy adelantado. Así que cuando se ordena el viraje, lo primero que hacemos es retrasar gases, iniciamos el viraje y a partir de ahí ya podemos ajustar gases. Si no, nos quedaríamos muy adelantados. Aún así, siempre hay cierta tendencia a quedarnos por delante de la línea normal de la formación, porque estamos haciendo una trayectoria realmente más corta y siempre llevaremos un pelín más de velocidad. Al mismo tiempo, hay cierta tendencia a quedarnos alejados, a alejarnos del líder, precisamente porque se tiene la impresión de que el líder se nos echa encima. ¿Vale? Entonces, realmente este viraje hacia el punto es un viraje incómodo para el wingman, y el líder tendría que procurar hacerlo de la manera más suave para facilitarle las cosas en las maniobras. En el viraje desde el punto es al contrario, hay tendencia a quedarnos retrasados. Así que antes del viraje metemos gases al 100% y nos adecuamos al viraje que es hacia la panza, ¿vale? Intentando mantener nivel con el líder. Si fuera necesario, podemos regular estos gases si nos quedáramos un poco adelantados. Pero bueno, veremos que en el A10, por su pobre aceleración, vamos a ir siempre un pelín descolgados. Así que seguramente tendremos que llevar gases a potencia militar durante toda la maniobra. Intentamos mantener la referencia en el horizonte y estar a nivel con él. Se nos puede ir un poquito, pero bueno, es bastante fácil. Este viraje es más fácil que el viraje hacia el punto. En la salida ajustamos y ya volvemos a la referencia de formación a nivel en formación en ruta. Realizado el fencing, pasaremos a formación táctica. Siempre que sea factible, llevaremos formación en línea, ya que es la que ofrece una mejor cobertura mutua, tanto en carácter defensivo como ofensivo. Es una formación visual y por tanto la primera referencia va a ser visual. Los parámetros y datos que nos facilitan los sistemas serán en apoyo a esta referencia visual. El líder, como responsable del vuelo, ha de notificar el rumbo, velocidad y altitud de la formación y ha de procurar mantener estos parámetros de forma precisa. El punto es el responsable de mantenerse en formación y ha de priorizar la posición, la distancia y por último la altitud. La posición es lado a lado y a 90 grados con el compañero. Y la distancia es de 6.000 pies, una milla, pero nos podremos mover entre 4.000 y 9.000 pies. En cabina, esta es nuestra referencia visual, que será nuestra referencia primaria. Podemos apreciar la posición, si es adelantada o retrasada, la distancia por el tamaño relativo del otro elemento y la altitud, si está por encima o por debajo. Pero a diferencia de formaciones más cerradas,
es muy difícil apreciar pequeñas correcciones o pequeñas desviaciones hasta que estas son muy grandes. Por eso nos tenemos que apoyar en los parámetros que notificará el líder: rumbo, velocidad y altitud. No obstante, hay cierto margen desde la posición correcta, pero tendríamos que corregir lo antes posible. Por último, podemos apreciar las ventajas de cobertura mutua que ofrece esta formación, tanto de la parte posterior, en cobertura aire-aire, como la zona del terreno por debajo de nuestro compañero en cobertura aire-suelo. Cuando cambiemos de formación de ruta a línea, lo haremos con una maniobra progresiva y no brusca. Haremos un viraje hacia el exterior de la formación de unos 15 grados en rumbo. Con esto conseguiremos la separación de las trayectorias suficiente como para poco a poco, de forma progresiva, conseguir la distancia correcta. Iremos comprobando nuestra separación, nuestra posición, y cuando alcancemos la posición deseada, corregiremos de nuevo el rumbo para quedarnos en la formación en línea. De igual forma, cuando pasemos de línea a ruta, cerraremos la formación de forma progresiva. El punto realiza un viraje de unos 15 grados en rumbo hacia el líder, y con esto ya conseguimos cerrar la formación de forma controlada, comprobando la referencia visual y poco a poco disminuyendo la distancia. Alcanzando la distancia para formación en ruta, el punto deberá corregir poco a poco la trayectoria para ponerla en paralelo al líder. Al mismo tiempo, también ajustar la velocidad para al final conseguir la correcta posición en formación en ruta tras haber realizado el pensado. En las maniobras en formación en línea utilizaremos 4 tipos de virajes: virajes de corrección o check turns, virajes tácticos o tack turn, virajes en posición o hook y virajes en cadena o shackle. Y muy importante, toda maniobra, todo viraje se inicia cuando el punto colacione la orden del líder. Los check turns los vamos a usar para correcciones de hasta 30 grados en rumbo. Los realizaremos con un viraje estándar de 30 grados de alabeo y manteniendo la velocidad. Pero hay que tener en cuenta que el avión que está en la posición exterior en el viraje va a tender a quedarse retrasado. Por tanto, lo hará con potencia militar y con un ligero picado para ganar velocidad. Y muy importante, los dos aviones van a iniciar el viraje cuando colacione el punto. Aquí veremos un check turn desde el punto. Se iniciará el viraje en cuanto colacione el punto. 2 de 1, check turn izquierda, 350. 2. Al estar en el exterior del viraje, el punto realiza la maniobra acelerando y podría picar para ganar más velocidad. Recordemos que la prioridad es la posición y podemos sacrificar altitud para ganar más velocidad. En este caso no se ha hecho, pues la desviación es pequeña y podemos corregir nuestra posición pues simplemente acelerando en el nuevo rumbo de salida, ¿vale?, que nos ha proporcionado el líder cuando ha notificado el viraje. Conseguida la posición correcta, ajustaremos el rumbo, la velocidad y la altitud para conseguir la separación, la distancia y altitud correctas de la formación. Ahora veremos un check turn hacia el punto y se iniciará la maniobra, el viraje, en cuanto colacione el punto. 2 de 1, check turn derecha, 020. 2. En este caso el punto está en el interior del viraje y por tanto tenderá a quedarse adelantado. Puede hacer su viraje bajando gases, perdiendo velocidad, incluso puede virar más grados que la corrección para luego retomar el rumbo de la formación y así corregir, neutralizar esa diferencia que hay con el líder que está en el exterior del viraje.
Recordemos que lo importante es la posición y por tanto podemos jugar con la distancia, rumbo, velocidad y altitud para ajustar que la posición sea correcta. Es el punto el que siempre tendrá que ajustar para mantenerse en la formación. El viraje táctico o tac-turn lo vamos a utilizar para virajes de 90 grados en rumbo aproximadamente. El punto va a cambiar de ala durante el viraje, de derecha a izquierda o viceversa, pero se va a mantener la posición de la formación en línea. El viraje es desfasado, donde el avión que está en el exterior va a iniciar el viraje antes. El avión que está en el interior retrasará su viraje para sincronizar en la salida la posición correcta de la formación. El viraje se realiza a potencia militar, 100%, y se ajustará el alabeo y las Gs, el factor de carga, para que el viraje sea sostenido, no se gane ni se pierda velocidad ni altitud. Y por último, importante, la maniobra se inicia cuando colacione el punto. Como siempre tenemos virajes desde y hacia el punto, empezaremos por un viraje desde el punto y se iniciará la maniobra en cuanto colacione el punto. Tac-turn derecha 200. 2. Para el viraje recordemos gases al 100% y ajustaremos alabeo y Gs para que el viraje sea sostenido. Pasaremos por detrás del avión del líder. Para altitudes por encima de los 12.000 pies, como es este caso, nos vamos a permitir perder de 10 a 15 nudos, si no el viraje quedaría muy abierto. En la salida, contacto visual para tener referencia. En este caso nos hemos quedado adelantados, pues corregimos gases para recuperar posición. Recordemos prioridades: posición, distancia, altitud. En el tac-turn hacia el punto, el líder virará cuando éste colacione. 2 de 1, tac-turn derecha 110. 2. Mientras el líder inicia su viraje, el punto mantiene visual sobre él para sincronizar la maniobra. Iniciará el punto del viraje en cuanto el vector velocidad del líder apunte directamente a su avión. En el viraje gases al 100%, ajustando alabeo y Gs para que el viraje sea sostenido o como mucho perder 10 o 15 nudos. Es importante ir haciendo comprobaciones cruzadas entre nuestros parámetros y la referencia visual para ajustar la posición en la salida de la maniobra. Y una vez en el rumbo de salida, ajustaremos nuestro pilotaje para conseguir la posición, la distancia y la altitud correctas de la formación. Los virajes tácticos serán los más utilizados, ya que los usaremos para virajes por encima de las correcciones de 30 grados y hasta los 120 grados aproximadamente. Esto va a permitir evolucionar a la formación maniobrando en un arco amplio de rumbos y aún así manteniendo la posición táctica sin problemas. Por tanto, es una maniobra que tiene que practicarse muchísimo hasta conseguir realizarla con soltura. Para virajes menores a 90 grados y por encima de las correcciones, tenemos dos tipos de maniobra. El primer tipo es una modificación del shackle que veremos más adelante, donde el avión exterior al viraje vira directo al rumbo de salida, mientras el avión interior va a buscar el cruce, haciendo un viraje hacia adentro de la formación, para luego cambiar el viraje y hacer un viraje táctico más o menos de 90 grados como lo hacíamos en el tac-turn. Este viraje y contraviraje del avión que estaba en el interior, en contraposición de su compañero que ha hecho un único viraje, pues normalmente en la salida comporta cierto retraso en la posición y una vez en el nuevo rumbo pues habrá que recuperarla. Aparte es una maniobra que necesita bastante coordinación. En cambio el segundo tipo es mucho más sencillo, es el que utilizaremos normalmente y el que veremos a continuación. Empezaremos viendo el viraje táctico desde el punto. La maniobra empezará en cuanto colacione. 2 de 1, tac-turn derecha 025. 2. El punto inicia su viraje, como siempre, potencia 100% y ajustando alabeo y Gs para que el viraje sea sostenido. Y ya en el rumbo de salida pasaremos por detrás del líder, que continúa con el rumbo inicial, aún no ha iniciado su viraje, y manteniendo contacto visual.
Recordemos que es el punto el que tendrá que adaptar su pilotaje para que en la salida la formación mantenga la posición correcta. Cuando el líder finalice su viraje retrasado, haremos los pequeños ajustes necesarios para mantenernos en línea con la distancia y la altitud adecuadas. Ahora veremos el viraje hacia el punto. 2 de 1, Tactum, derecha 340. 2. Mientras el líder, que está en la parte exterior de la formación, inicia su viraje, el punto mantiene rumbo con contacto visual. Este contacto visual es el que le dará la referencia para sincronizar su viraje. Cuando el líder cruce por detrás la trayectoria del punto, este tendrá que cambiar su lado de observación y buscar la referencia para realizar su viraje, que vendrá determinada por la posición y la distancia, de tal manera que al finalizar el viraje en el rumbo de salida, la formación vuelva a quedar en la posición correcta, con la distancia correcta y a la altitud adecuadas de la formación. Los virajes en posición o hook los utilizaremos para virajes de 180 grados aproximadamente. Ambos aviones realizarán el viraje al mismo tiempo de forma sincronizada y en la salida el punto habrá cambiado de ala respecto al líder, pero va a mantener la posición en línea. El viraje se realiza a potencia militar y ajustando el alabeo y las Gs de la misma manera que lo hacíamos en los TACTUR. El avión exterior, el que vira hacia su compañero, tiene contacto visual los primeros 90 grados de viraje y el avión interior va a controlar visualmente desde los 90 grados hasta la salida. Y como siempre importante, ambos aparatos van a iniciar el viraje, la maniobra, cuando colacione el punto. Veremos primero un viraje en posición desde el punto. Ambos aviones virarán al mismo tiempo en cuanto el punto colacione. 2 de 1 en posición izquierda 300. 2. El viraje en posición desde el punto, este va a estar en el exterior y por tanto va a mantener contacto visual los 90 primeros grados del viraje. Y ya pasados los 90 grados se va a concentrar exclusivamente en el viraje. Recordemos, potencia al 100% y ajustamos alabeo y Gs para que el viraje sea sostenido. En la salida buscamos contacto visual para tener referencia, ajustamos posición, distancia, altitud, de tal forma que acabemos con la formación en línea correcta. Ahora veremos un viraje en posición hacia el punto y menor de 180 grados, concretamente de 160 grados. De la misma forma, ambos aviones van a virar al mismo tiempo y cuando el punto colacione. 2 de 1 en posición derecha 180. 2. Iniciamos el viraje, potencia al 100%, ajustando alabeo y Gs para que el viraje sea sostenido. Como es un viraje hacia el punto, que está en el interior del viraje, no va a tener visual los primeros 90 grados de viraje, pero pasado ese punto ya podemos hacer una comprobación cruzada entre la referencia visual y nuestros parámetros, de tal manera que sincronicemos la salida para acabar perfectamente en formación. El viraje en posición también se puede utilizar para pasar rápidamente de una formación en línea a columna y viceversa. En este caso sería un viraje en posición de 90 grados. Y normalmente sería hacia el lado del líder para quedar en columna con él. El viraje lo realizan los dos aviones al mismo tiempo y como siempre cuando el punto haya colacionado. Después de este viraje en posición de 90 grados, ambos aviones saldrán en formación en columna, a una distancia, una separación prácticamente idénticas a la que había en la formación en línea. Para volver a línea desde la formación en columna, lo realizaríamos con otro viraje en posición de 90 grados, pasando esa distancia en columna en separación lateral con la formación en línea.
La última maniobra que vamos a ver es el viraje en cadena o shackle. Es una maniobra que usaremos para intercambiar las posiciones o para corregir una posición muy adelantada o muy retrasada. Es un viraje sincronizado de ambos aviones de 45 grados hacia el interior de la formación. Y como siempre, este viraje se hace a potencia militar y ajustando el alabeo y las Gs para que sea sostenido. En la salida de este viraje hay que mantener vuelo a nivel y la velocidad, por tanto habrá que volver a ajustar los gases. Ambos aviones llegarán al cruce, el punto siempre por encima, y han de mantener el vuelo a nivel el mismo tiempo que antes del cruce, para que la maniobra sea simétrica. Por último, para retomar el rumbo de la formación, pues se vuelve a hacer un viraje de 45 grados, como siempre a 100% de potencia y ajustando el alabeo y las Gs. En este caso la posición es correcta, así que el shackle lo único que hará es intercambiar las posiciones. 2 de 1 shackle. 2. Ambos aviones inician viraje 45 grados hacia el interior de la formación y potencia militar ajustando alabeo y Gs. Se produce el cruce, el punto por encima. Mientras se vuela a nivel hay que acordarse de ajustar gases para mantener la velocidad de la formación. Finalizamos la maniobra retomando rumbo de la formación, viraje de 45 grados y ya con contacto visual ajustamos para que la posición sea la correcta. Ahora veremos cómo utilizar el shackle para corregir una posición adelantada o retrasada. Hay que tener en cuenta que aunque es el punto el que realmente está adelantado o retrasado, los ajustes de los virajes en el shackle son en relación a la posición, independientemente de que sea el líder o el punto. También apuntar que el shackle para corregir posición no se anuncia de forma especial, sino que son los propios pilotos los que han de ser conscientes de que están fuera de posición y aprovechar la maniobra para corregirlo. 2 de 1 shackle. 2. Como los dos pilotos son conscientes de su posición, al realizar el shackle, el piloto retrasado, sea el líder o el punto, realizará el viraje a 20 grados aproximadamente para mantener alta su componente de avance. En cambio, el piloto adelantado, de unos 60 grados en vez de los 45 normales, precisamente para cortar su avance. Ya no habrá cruce en mitad de la formación, normalmente pasará un avión por delante del otro, y en la salida deberán buscar la referencia visual para terminar con las posiciones corregidas, que es lo más importante. ¿Vale? Posteriormente, si hiciera falta, el punto puede corregir la distancia y la altitud. Cuando la formación no pueda mantenerse en línea, como por ejemplo en vuelo bajo donde la prioridad es evitar el terreno, llevaremos formación táctica en cuña, con el punto retrasado. La formación en cuña es una extensión a mayor distancia del ala de combate que hacíamos en el CBO o la Combat Trail que está a medio camino de las dos. Esta mayor distancia mejora el campo visual de cobertura y otorga más tiempo de reacción y maniobra a la formación. En este caso la cobertura visual se ve degradada, ya que el campo visual del líder hacia el punto, por encima del hombro, no cubre un amplio espacio de las zonas ciegas. Por tanto, el apoyo mutuo es peor que la formación en línea. El líder sigue siendo el responsable de la formación y la navegación, notificando rumbo, velocidad y altitud, pero en vuelo bajo seguramente tendrá que adecuar su pilotaje al terreno, con pequeños cambios de trayectoria que no va a notificar a cada momento, lo que requiere por parte del punto un seguimiento más constante para ajustarse en la formación. El punto ha de mantener la formación en un arco de 20 a 60 grados desde la cola del líder por ambos lados. Esta zona amplia de actuación, junto a mantener la referencia del líder de forma más frontal, facilita la tarea. Aún así, siempre que le sea posible, debería posicionarse en la parte más externa de la zona, ya que mejora la cobertura mutua. Llevando una altitud por encima del líder, también va a facilitar el contacto visual del líder al punto. Desde cabina, el punto tiene en visual la referencia del líder en el sector frontal,
cuando está entre los 20 y 45 grados aproximadamente del cono de la formación. Esto le permite mantener visual de formación al mismo tiempo que focaliza su atención en el vuelo bajo para evitar el terreno. Es una posición flexible con cierto margen de movimiento y al mismo tiempo cómoda y práctica para el vuelo a muy baja altitud. Pero si el terreno no es muy accidentado, siempre será mejor llevar una posición al límite de la zona, sobre los 60 grados, que encabina la referencia que daría por detrás del montante y manteniendo la zona delantera en el margen del campo visual. Esto se puede ver claramente desde el punto de vista del líder. Con el punto situado a 20 grados, en la parte más cerrada del cono de la formación, el líder apenas tiene contacto por fuera de la deriva y el motor, y sin cobertura visual de zonas ciegas del punto por debajo y por detrás del mismo. En cambio, con el punto a 60 grados, situado en la prolongación del borde de ala, el campo visual alrededor del punto es amplio, cubriendo las zonas ciegas y posibilitando una cobertura del líder al punto aceptable, aunque inferior a la formación en línea. 2 de 1, viraje izquierda 050. 2. Las maniobras en formación en cuña, como cualquier otra formación táctica con el punto retrasado, son muy flexibles y fluidas, ya que el punto tiene una zona amplia de movimiento. El líder ya no ha de sincronizar sus virajes con el punto, por lo que normalmente no se anuncia qué tipo de viraje se va a hacer, sino simplemente el lado y el rumbo de salida. 2 de 1, viraje derecha 130. 2. 2 de 1, derecha 210. 2. Será pues el punto el que tendrá que adecuarse a la formación, adelantando o retrasando sus virajes, cambiando de ala, etc., para mantenerse en la zona correcta. 2 de 1, izquierda 050. 2. No obstante, se siguen iniciando las maniobras tras la colación del punto. 2 de 1, izquierda, salida por el valle. 2. 300. 2 de 1, izquierda 200. 2. En la práctica, como podemos ver, los virajes tácticos son muy similares a los de la formación en línea, pero con algunas pequeñas diferencias derivadas de la posición retrasada del punto. Derecha 270. 2. 'Veremos ahora esas pequeñas diferencias. En virajes desde el punto próximos a los 90 grados, el punto realiza su viraje al mismo tiempo que el líder, o incluso un poco retrasado si va en una posición cerrada cercana a los 20 grados de su zona. Al estar en la parte exterior, realizando el viraje a la vez o un poco retrasado, va a mantener su posición en cuña en la salida. Esta posición retrasada también permite al punto mantener visual en casi toda la maniobra. Es importante escoger una posición en cuña o frontal entre los 20 y 45 grados o en la parte exterior cercana a los 60.
La posición entre los 45 y los 55 grados coincide con el montante de cabina y dificulta el contacto visual, obligando a adelantar o retrasar la cabeza todo el rato. Si recordamos, en el viraje táctico en línea, cuando es hacia el punto, este debía retrasar el viraje hasta que el líder apuntara directamente hacia él. Pues bien, en formación en cuña, el punto deberá retrasar aún más el viraje hasta después del cruce. 2 de 1, TAC izquierda en descenso para 180. 2. El momento del cruce es delicado porque pueden interferir las trayectorias. Si el líder pasa por delante no habrá problemas, pero si coinciden, el punto tiene que ascender para pasar por encima y después iniciar su viraje. En la salida hay que ajustar la trayectoria, abrirla o cerrarla para quedar en la posición correcta. Como se ha dicho, mejor dejar al líder a 60 grados para una mejor cobertura mutua, o en vuelo muy bajo a 20-40 grados si lo que se quiere es mantener visual hacia adelante. 2 de 1, TAC derecha 270. 2. En vuelo bajo el líder solo podrá echar un vistazo al punto de vez en cuando, ya que la línea visual hacia él es por encima del hombro, y eso le saca del campo visual el terreno por delante. Por eso el punto tiene que ir a una altura mayor para que el líder tenga visual rápidamente en contraste contra el cielo. La contrapartida es que el punto deberá seguir en visual al líder contra el terreno y muchas veces no se aprecia bien, y le obliga a estar muy pendiente de la línea visual. Como ya se ha comentado, si hace falta mantener la referencia a 20-40 grados en el sector frontal. Para virajes cercanos a la inversión, los hook que se hacen en formación en línea, en cuña ya no es posible realizarlos en posición, ya que las posiciones quedarían intercambiadas, con el punto por delante del líder. Esto pasa tanto si el viraje es hacia el punto como desde el punto. Para poder mantener la posición en escalón, el punto ha de retrasar su viraje, iniciándolo, si puede tener contacto con una referencia del terreno en el mismo lugar donde lo inició el líder, o si no, unos 10 o 12 segundos después aproximadamente. Así pues, como resumen de las maniobras en formación en cuña, podemos decir que el líder ordena la maniobra con el lado y rumbo de salida, y cuando tenga la colación del punto realiza su viraje a potencia militar y ajustando alabeo y GES. Es el punto el que deberá ajustar el momento de inicio de su viraje, normalmente retrasándolo, para mantener su posición en la formación en cuña.